Vamos a conversar sin apuro esta vez, porque el tema de hoy no es un tema cualquiera, es el miedo. Ese que todos tenemos, pero del que nos cuesta un poco hablar. El miedo no siempre grita, a veces susurra. Es esa voz que te dice, mejor no lo hagas. ¿Y si te sale mal? ¿Y si te equivocas? Y nosotros, sin darnos cuenta, le hacemos caso. Vamos a empezar con algo simple. Imagina que estás en tu casa y de pronto escuchas un ruido en la noche. Tu corazón se acelera, tu cuerpo se pone alerta. Ese miedo, ese es bueno, porque te protege. Ese miedo viene desde hace miles de años, cuando el ser humano tenía que sobrevivir. De hecho, hay una parte en nuestro cerebro que se llama la amígdala, y es como una alarma. Cuando siente peligro, enciende todo, el corazón, la respiración, los músculos. Es como un guardia que quiere cuidarte. Ese miedo no es tu enemigo, es tu protector. Pero aquí viene lo interesante. Hay otro miedo que no te protege. Hay otro miedo que te frena. Ese miedo no aparece por un ruido. Aparece cuando quieres cambiar, cuando quieres hablar, cuando quieres empezar algo, cuando quieres decir lo que sientes. Ahí aparece ese miedo y te dice, no eres suficiente, no vas a poder, mejor quédate donde estás. Y lo curioso es esto. Ese miedo no siempre es real. Te cuento algo. Había un hombre que quería aprender a nadar. Iba todos los días a la piscina, a la alberca, se sentaba y miraba el agua. Y luego de mirar se iba. Un día alguien le preguntó, ¿por qué no entras? Y él dijo, porque siento que me voy a ahogar. Y le respondieron, pero ni siquiera has entrado al agua. Ese es el miedo que inventa historias. Ese es el miedo que te hace sufrir por cosas que ni siquiera han pasado. Mira esta frase de Franklin Roosevelt. El único miedo que debemos tener es al miedo mismo. El único miedo que debemos tener es al miedo mismo. Porque el miedo, cuando no lo entiendes, te domina. Pero cuando lo miras de frente, ese miedo empieza a perder fuerza. Vamos a otra historia. Un niño tenía miedo a la oscuridad. Hay muchos niños, ¿no?, que le tienen miedo a la oscuridad. Y en las noches, pues lloraba, ¿no? Hasta que su papá le dijo, la oscuridad no tiene nada, solo es falta de luz. Pero el niño seguía con miedo. Entonces el papá hizo algo diferente. Se sentó con él, en silencio, en la oscuridad. Y después de un rato el niño dijo, no pasa nada. ¿Ves? No fue una explicación lo que hizo que el niño notara que no pasa nada. Fue la experiencia juntos. Lo enfrentó el niño, apoyado en este caso por su papá. Esto es importante. El miedo no se va. El miedo no desaparece, pero sí cambia. El miedo cambia cuando tú cambias la forma de verlo. Hay gente que espera dejar de tener miedo para hacer algo y ahí está el error. Ellos esperan, ¿no?, que el miedo se vaya para empezar a hacer algo. Y ahí está nuestra falla. La gente que logra cosas no es la que no tiene miedo. La gente que logra cosas es la que siente el miedo, pero a pesar de eso avanza. De todas maneras avanza, a pesar de tener miedo. Mira, el miedo es como un fuego. Si lo usas bien, te calienta. Si lo dejas crecer, te quema. ¿Alguna vez te ha dado miedo hablar con alguien que te gusta, por ejemplo? Ese nervio, ese temblor, ¿no?
Eso no es malo. ¿Has sentido eso cuando quieres hablar con alguien que te gusta? ¿No? Un poquito de temblor, un poquito de nervio. Eso no es malo. Es tu cuerpo que te está diciendo, esto es importante. Pero si dejas que ese miedo te paralice, pierdes la oportunidad. Entonces, ¿qué hacemos con el miedo? No lo pelees, no lo escondas, escúchalo. Escúchalo. Pregúntate, ¿esto me está protegiendo o me está frenando? Pregúntate. ¿Eso que sientes, ese miedo que sientes, te está protegiendo o te está frenando? Si ese miedo que sientes te protege, agradece. Si ese miedo que sientes te frena, cuestiónalo. Vamos ahora a ubicarnos a una pequeña parábola. Dicen que dentro de cada persona hay dos lobos, ¿no? Me imagino que has escuchado esa historia, que dentro de cada uno de nosotros hay dos lobos. Uno es el miedo y otro es el valor. Y alguien preguntó, ¿cuál gana? La respuesta fue, el que alimentas. ¿A cuál de los lobos alimentas tú? ¿Al lobo que tienes, que es el miedo? ¿O al otro que tienes, que es el valor? ¿A cuál alimentas? ¿A cuál de los dos lobos que tienes dentro alimentas? ¿Al miedo o al valor? Ojo que el valor no es la ausencia de miedo. Es avanzar aunque tengas miedo. Eso es hermoso, eso es bonito. El valor que todos tenemos, no es la ausencia de miedo. El valor es avanzar aunque tengamos miedo. Me gusta mucho esta frase de Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que lo conquista. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista el miedo. Y conquistar el miedo no es eliminarlo, es caminar con él, sin que te controle. Puedes caminar con el miedo. Muchas personas vivimos con miedo sin darnos cuenta. Tenemos miedo a quedarnos solos, miedo a no ser suficientes, tenemos miedo a equivocarnos. Y ese miedo nos hace vivir a medias. Como si estuviéramos viviendo nuestra vida desde lejos, separados. Aquí hay una pregunta clave. Escucha bien esta pregunta. ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? Te voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Esa respuesta te muestra el camino. No para que lo hagas perfecto, no para hacerlo sin miedo, sino para empezar. Porque el miedo más peligroso no es el que te hace temblar, es el que te hace quedarte. El miedo puede ser tu cárcel o puede ser tu maestro. Tú decides. El miedo puede ser tu cárcel o puede ser tu maestro. Es tu decisión. Respira. Respira. Y la próxima vez que sientas miedo, no huyas. Míralo. Escucha tu miedo. Y da un paso pequeño, solo uno. Un pasito pequeño. A veces, y esto es una magia, esto es hermoso, a veces todo cambia con ese primer paso que das.